que revisar serie roja, serie blanca, examen de orina, ¿no? Tiempo de coagulación, si la sangre coagula bien, el azúcar, la función renal, ¿no? Viendo la importancia de una cirugía, ¿ya? Entonces, una vez tenemos toda esa parte, hacemos la valoración cardiológica, que siempre es importante también, ¿no? Viendo que la parte eléctrica, digámoslo así, del corazón esté con todas sus funciones. Nosotros sabemos que el corazón es la parte fundamental que da vida a todos los otros órganos y elementos a través de la distribución de sangre oxigenada. Entonces, una vez visto el cardiólogo, también tiene que haber una valoración por el anestesista. No sé si lo mencionamos, pero si no, nos volvemos a reiterar, ¿no? El anestesista juega un papel importantísimo dentro de lo que es la cirugía. ¿Por qué? Porque la vida del paciente está en manos del anestesista desde que inicia el procedimiento quirúrgico hasta 6 horas después que acaba, ¿no? Porque con toda la medicación que se usa, ¿no? Se pueden haber alteraciones de frecuencia cardíaca, de presión arterial, de frecuencia respiratoria. Entonces, él se encarga, aparte de dar la anestesia, de monitorizar todas las posibles variaciones que pueden haber durante el acto o el transoperatorio, ¿no? El posterior inmediato al acto quirúrgico. Entonces, él también tiene que hacer una valoración, porque no todos los pacientes se les puede hacer, o hay una elección o selección del tipo de anestesia que se va a usar. También hay cirugía que solamente se puede hacer un tipo de anestesia, ¿no? Los tipos de anestesia hay, ustedes saben, anestesia endovenosa, anestesia raquídea, anestesia peridural, la anestesia general, ¿no? Y todas ellas llevan o pasan por un tipo de selección a través del especialista a cargo, que es el que va a definir qué tipo de anestesia le va a hacer al paciente para que se pueda trabajar de la forma más segura, sobre todo del acto quirúrgico, por el bien del paciente y del equipo quirúrgico, ¿no es cierto? Entonces, una vez valorado por el anestesista, él va a ver, siempre va, para que ustedes tengan una idea, y también cualquier médico puede hacerlo, valorar las vías aéreas, si son permeables, si no son permeables, por decirlo, hablamos de los cuellos, hay cuellos cortos, gruesos, las personas que son más con sobrepeso, por ejemplo, disminuye la vía aérea, es más difícil de inducir o canalizar en caso que se llegara a necesitar intubar a un paciente, ¿no? O también la anestesia raquídea es más complicada en los pacientes obesos, ¿no? Entonces ahí el anestesista va a ver cuál es la que va a generar mayor seguridad para realizar el procedimiento quirúrgico. Entonces, de ahí la importancia que sí o sí el paciente tiene que ser valorado por el anestesista en lo posible 24 horas antes de la cirugía, ¿ya? Entonces, una vez el paciente se interna, habíamos mencionado que hay que hacer nuevamente la historia clínica, ¿ya? Hay que hacer nuevamente, porque puede haber variaciones desde el momento de la consulta hasta el momento que el paciente llega. Esto le voy a pedir, por ejemplo, cómo perturba las personas que dejan sus micrófonos encendidos, ¿ya? Aquí leo, ¿ya? No pueden dejar los micrófonos encendidos, nos perturban, hacen bulla, ¿ya? Entonces, tienen que ver eso ustedes, nos están perjudicando, nos cortan la clase, lo que estamos hablando, ¿ya? Tienen que tener ese cuidado porque se interrumpe, ¿ya? Nos desconcentra a todos. Entonces, si no pueden estar en la clase atentos mirando y se van a dedicar a hacer otras cosas, no entren, es simple, no perjudiquen a los demás, ¿ok? Bueno, entonces, una vez realizado el acto quirúrgico, tenemos que ya nosotros valorar lo que es el postquirúrgico, ¿ya? O el transquirúrgico, si queremos llamarlo, que es el
el momento desde que termina la cirugía y las primeras horas posteriores a ella. Esas horas son muy importantes, ¿ya? Porque en ese transquirúrgico o postquirúrgico inmediato pueden suceder cosas hasta fatales, ¿no? ¿Por qué? Porque el paciente está anestesiado, está sedado, puede todavía la anestesia repercutir en los signos vitales o en las reacciones del paciente, ¿no? Hay pacientes, por decirle, una cirugía de otorrinolaringología, ¿no? En el cual está comprometida la vía aérea y son bastante sangrantes. Entonces, si el paciente no está bien despierto, vamos a decirlo así, ¿no? Y existe un sangrado, no va a poder deglutir y eso se va a desviar a la vía aérea y puede producir un paro cardiorrespiratorio, como ha sucedido en numerosos casos, ¿no? Y podemos comentarle, lo sabemos porque son casos de conocimiento público, ¿no? Que han salido en los medios de comunicación, ¿no? Casos en los que, y justamente varios de ellos fueron en causa de cirugías de otorrinolaringología, ¿no? Porque los pacientes a veces producen todavía pequeños sangrados y no pueden reaccionar. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Inmediatamente en la cirugía, el paciente tiene que pasar a una sala de monitorización permanente, ¿ya? A veces, anteriormente, se los pasaba a los pacientes directo a sus salas y ahí no había quien tenga una vigilancia minuto a minuto, vamos a decirlo así. Entonces, hoy en día ya está estandarizado que todo el paciente postquirúrgico, inmediatamente en la cirugía, tiene que pasar a una sala de recuperación. ¿Qué se va a hacer en la sala de recuperación? Ahí hay un personal de salud capacitado que va a estar visualizando que el paciente sature normalmente el oxígeno, que el paciente responda a las preguntas o cuando se le indique algún tipo de movimiento, eso para saber su estado de conciencia. Se va a ver la frecuencia respiratoria, va a ver el monitor, la frecuencia cardíaca y periódicamente se va a medir la presión arterial. Los signos vitales, como dicen, son parámetros importantísimos, ¿no?, del estado actual del paciente y más aún en postquirúrgico. Entonces, si el paciente no está saturando, comienza a desaturar, ¿qué quiere decir? Que está obstruida la vía aérea y hay que hacer algo, hay que aspirar, y en los casos más extremos, canalizar la vía aérea, ¿no?, a través de los tubos orotraqueales. Pero si no, hay que aspirar, sacar esas secreciones que muchas veces se forman, ¿no?, que muchas veces se forman y impiden la circulación normal de oxígeno, ¿no? Entonces, ese cuidado importantísimo. Entonces, ¿qué nos queda? Para recalcar que después del acto quirúrgico, 6 horas posteriores, el paciente tiene que ser monitorizado, ¿no?, en una sala de recuperación con todos los elementos necesarios para la monitorización y la realización de procedimientos de reanimación. ¿Ok? Una vez pasado este transoperatorio o postoperatorio inmediato, el paciente ya puede, una vez evaluado por el personal de salud, que en este caso debería ser lo ideal que sea el anestesista, da el alta de esa recuperación hacia la sala de internación. Pero eso no quiere decir que no se sigan haciendo los controles, se siguen haciendo los controles inmediatos y posteriores, ¿no? Entonces, igualmente, en la sala igualmente se va a medir, ya el paciente va a estar más despierto, después de esa hora se va a medir igualmente todos los signos vitales, ¿no? Si tiene drenaje, se va a observar el tipo de secreción que pueda emerger por ello, ya sea líquido claro, sangre, fluidos intestinales, ¿no? Y se va a comunicar cualquier cambio existente, ¿ya? Entonces, esto es importante, los controles postquirúrgicos después del acto. Complicaciones postquirúrgicas pueden haber a las 24, a las 48, a las 72 horas, ¿no? ¿Y cuáles son las más frecuentes? Infecciones postquirúrgicas,
absceso de pared, más aún si el tejido graso es abundante, tiene mayor predisponente. Si la cirugía fue una cirugía contaminada, también, ¿no? Es otro gran factor predisponente. Si el paciente es un paciente con un sistema inmune disminuido, como en el caso de las enfermedades crónicas, diabetes, neoplasia, renales, etcétera, ¿ya? Cualquier enfermedad crónica disminuye, ¿no? El estado normal del sistema inmune. Bueno, entonces esa monitorización tiene que ser permanente hasta que el paciente sea dado de alta. Y posterior al alta también se tienen que hacer los controles, ¿no? Ya de ciertos aspectos, ¿no? Si existe alguna variación o alguna complicación durante el postquirúrgico. Entonces, como vemos, es un tiempo bastante prudente el evaluar al paciente antes de una cirugía, un espacio muy importante que es inmediatamente posterior a la cirugía, y luego los controles periódicos hasta que se considere que el paciente está totalmente fuera de riesgo alguno posterior a la cirugía. ¿Ya? Entonces, esos son los cuidados que vamos a tener o cómo vamos a manejar. ¿Qué vamos a utilizar en el postoperatorio? ¿Qué tenemos que utilizar? Generalmente, estamos hablando de las cirugías comunes, ¿no es cierto? O las más frecuentes dentro de una normalidad, ya sean traumatológicas, urológicas, cirugía general, apéndices, hernias, vesículas, que son las cosas comunes. Posterior a la cirugía tenemos que mantener una hidratación adecuada. ¿Cuánto se pierde de líquido normalmente una persona promedio 70 kilos diario? En los fluidos son orina, sudoración, respiración, ese que ustedes ya saben. ¿Cuánto se pierde más o menos? Metabolismo interno. Unos 2.500 ml, ¿no? Aproximadamente. Entonces, el postquirúrgico nosotros utilizamos generalmente 3.000 de soluciones, de las cuales 2.000 son solución Ringer normal, que es el equivalente, ¿no?, al plasma circulante y al líquido intravascular, ¿no? Y 1.000 de dextrosa, porque contiene la energía para dar la vitalidad al paciente. No nos olvidemos que un paciente que está operado es un paciente que ha estado en ayunas, porque tiene que estar en ayunas antes de una cirugía. Entonces, su nivel de glucosa está disminuida. Entonces, es importante la administración de glucosa tanto durante la cirugía como posterior, ¿no? Teniendo, sí, cuidados especiales en los pacientes diabéticos, ¿no? En ellos sí hay que tener cuidado porque oscilan grandemente sus valores de glicemia, desde las hipoglicemias en los diabéticos hasta las hiperglicemias. Hay que tener un manejo especial y hacer controles inmediatamente si acaba el acto quirúrgico para ver en ese momento cómo se encuentra el valor mencionado. Entonces, ponemos esos 3.000 ml a través de una bránula, como ya dijimos, que sea por lo menos calibre 18, 16 o 14 si quieren, ¿no? Y de ahí hacemos la selección de nuestro antibiótico, primeramente, según la patología que estamos operando. Hoy en día hay una gran variedad, ¿no? Tenemos desde las cefalosporinas, primera, segunda, tercera, cuarta generación, tenemos las quinolonas, ¿no?, y otros antibióticos para casos especiales, como son los carbapenem, como son la clindamicina para anaeróbicos, el metronidazol para procesos infecciosos también, etcétera, ¿no? Tenemos una gran variedad. Entonces nosotros hacemos nuestra selección de antibióticos en base a la patología
escogida. Ya cuando vamos hablando en el transcurso del año de ciertas patologías, vamos a ir mencionando qué antibióticos usamos en cada una de ellas. Otro tema importante que se ha trabajado durante mucho tiempo es en la analgesia posterior a la cirugía. Se trata de que el acto quirúrgico sea lo menos traumático para el paciente, ¿no? Y disminuir el dolor, que es lo que provoca ansiedad, estrés postquirúrgico, puede llevar inclusive a la formación de úlceras sangrantes en algunos casos, en algunos pacientes. Entonces es importante hacer un buen tratamiento del dolor. Hoy en día, de los analgésicos con mayor potencia, tenemos en nuestro medio los que más usamos son los AINES, y tenemos el ketoprofeno, tenemos los ketorolacos, tenemos tramadol, ¿no? Y podemos combinarlos también, unos que vayan pasando por solución endovenosa diluido a goteo lento, así tenemos una analgesia diaria, y otro que los hacemos endovenosos pero a horario con la duración que tiene cada uno de estos elementos. Entonces, su hidratación, antibióticos, analgésicos, ¿ya? Protectores gástricos, no se olvide que es un estrés quirúrgico y estamos utilizando los AINES que pueden de alguna forma influir en la mucosa gástrica, entonces usamos los protectores gástricos, ¿no? El omeprazol endovenoso 2 veces al día. Y algunos otros elementos, según el caso, si el paciente está muy nauseoso o presenta algún episodio de vómito postquirúrgico, podemos utilizar la metoclopramida endovenosa horario, siempre diluida y lenta, teniendo el cuidado de que en todos estos elementos que hemos mencionado existen las reacciones secundarias o adversas, lo cual algunos de ellos producen procesos de reacción alérgica y otros procesos de malestar. Entre los más cuidados hay que tener es la metoclopramida, justamente, un antiemético, pero que en algunos pacientes produce una reacción adversa. ¿Ya? Entonces, teniendo todos los cuidados pertinentes y vigilando, ¿no?, el posterior colocación de todos estos elementos, ver algún tipo de reacción adversa que pueda presentarse en el paciente, porque se corre el riesgo de que a veces se colocan los medicamentos, no se vigila y puede presentar una reacción adversa y el paciente está solo, ya cuando está en su sala, ¿no? Y no hay quien pueda auxiliar o contrarrestar dicha reacción. Entonces ahí hay que encargar, escribir siempre para que la licenciada en enfermería encargada de la colocación de los medicamentos lo haga en forma adecuada, prudente, en una forma bien diluida y lenta, y observando si existe algún tipo de complicación. ¿Ya? Bueno, entonces esos son los cuidados y el manejo que hay que hacer. Otro de los manejos que hay que hacer en el postquirúrgico, si el paciente tuviese drenaje, es la visualización de los fluidos, ¿no? Si es una cirugía abdominal, ver que si está dando sangre, si está dando, quiere decir que hay algún tipo de hemorragia, ¿no? Y hay que vigilar si es poca, mediana o abundante, que puede en algunos casos llegar a la reintervención. En el caso de cirugía intestinal, puede haber una filtración intestinal, y hay que ver también el tipo de manejo, que en su momento lo vamos a avanzar, como manejar las fístulas. Pueden ser biliares, pancreáticas, de estómago, etc. Y cada una tiene un manejo según la cantidad del líquido que esté saliendo. ¿Ok? Entonces todo eso vamos a vigilar. Muy bien, hasta aquí ya es lo que hemos visto de pre y post quirúrgico, manejo práctico que lo vamos a ir viendo, y ojalá pronto retornemos a las prácticas para que
ustedes puedan verlo, ¿no? Todo esto que estamos hablando, lo vean y sea algo que se les pueda quedar, ¿ya? Siempre la práctica es importante porque uno visualiza todo lo que pudo leer o escuchar, ¿ya? Nos vemos el día de mañana. Mañana ya vamos a empezar con algún tema netamente quirúrgico, como puedo decir, apendicitis aguda o hernias inguinales. Ya les paso el enlace más tarde, ¿ok? Que tengan buen día.